Bueno, ante todo, muy buen día, profesor Juan José Flores. El tema del trabajo presentado y la presente exposición es sobre la violencia intrafamiliar. Los integrantes son Gutiérrez Fernández, Daniela Alanís, Rojas Valdés, Alessandra Vanessa, Yarasca Ramírez, Alexander Gustavo, Marín Azañero, Maritza Ofelia y quien le habla, Guaita Vargas Luigi Anthony. Y voy a hablar acerca de la definición. Antes de adentrarnos a lo que es violencia intrafamiliar, es importante saber qué es la familia, pues la familia es la primera institución social en donde los niños adquieren las habilidades sociales, de las cuales van a poder aprender a relacionarse con sus amigos, compañeros o con el entorno social, fuera del familiar. Teniendo en claro esto, voy a proceder a hablar de lo que es exactamente la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es una forma o tipo de violencia que aparece en la relación de los miembros de una familia y consiste en un ciclo de agresiones físicas, psicológicas y emocionales y sexuales. Se puede ubicar, identificar por lo general un agresor y varias víctimas. Los roles pueden variar. Por lo general, en la actualidad tenemos en cuenta que el agresor es el padre, pero también puede ser la madre, como también un padre puede ser agresor y víctima, ya que puede sufrir la violencia por parte de su pareja y desquitarse con sus hijos. Desde un punto de vista sistemático, se trata de explicar por qué la víctima no huye o denuncia las agresiones de su pareja o de su agresor. Y esto se debe a que ésta también proviene, al igual que el agresor, de una familia que sufrió de violencia intrafamiliar, por lo que termina preparándose mentalmente para lo que va a vivir en su futura relación. Es por eso que soporta o se vuelve una persona dependiente, mientras que el agresor termina volviéndose una persona narcisista. Estas dos formas de personalidad o tipos de personalidad encajan como engranes. Es por eso que se mantienen en relación hasta la tragedia que puede terminar en un homicidio. Bueno, mi nombre es Maritza Marín y yo le voy a hablar sobre las causas de la violencia. Esta posee distintas causas, las cuales se retroalimentan y mezclan entre ellas. Existen tres. Son las económicas, sociales, culturales, psicológicas y cualquiera puede ser un condicionante o detonante de esto. El factor económico. Aquí es donde viene a entrar la ausencia de dinero, o sea, que viene a ser un factor detonante de la violencia familiar, ya que este es motivo de discusiones entre las parejas, es una alteración y un estrés y también una desesperación. Y a veces esto termina en situaciones muy violentas con de mayor gravedad. Factor social, la falta de comunicación entre padres e hijos o entre parejas, así como también de nuevas formas de expresión, generan un distanciamiento. Otra causa social es el consumo de alcohol en exceso, ya que no hay control de su consumo ni de su venta. Además, el consumo de drogas mayormente en jóvenes ocasiona situaciones violentas, generalmente entre madre e hijo. También la disminución o ausencia de valores en las personas ocasionando el incumplimiento de las normas. Y en el factor psicológico, la principal causa psicológica son los celos entre las parejas. Esto genera una sensación de amenaza, reclamos y acciones desmedidas. Otro factor importante es la falta de atención a la salud mental a la de la población en nuestro país. Le doy paso a mi compañero. Modelos psicológicos que explican la violencia familiar. Mi nombre es Gustavo Yarasca. Esta parte se refiere a los modelos psicológicos son las elaboraciones basadas en descripción de patrones conductuales de cada persona o de varias. Y en este tipo de investigaciones relacionadas a la violencia familiar se han desarrollado modelos de este tipo, como en este caso que está distribuido en tres fases. La fase primera, que se llama la acumulación de tensión. En esta primera fase se comprende desde el inicio de la relación y los primeros años, donde poco a poco las parejas, una de ellas empieza a ser víctima de estrés y otros problemas de inestabilidad y básicamente es originada al nuevo tipo de vida que tiene, alejada de los padres, y es en la cual una de los miembros de la pareja se comienza a decaer emocionalmente, a menospreciarse, y mientras que el otro, por lo general, tiene un comportamiento cambiante, es decir, que se adecua a la situación en que está. Tenemos la segunda fase,
que se llama fase de la exploración violenta, explosiva o episodio agudo de violencia. En esta fase podemos ver que la violencia psicológica entraría en un segundo plano y se inicia una serie de capítulos de agresión física y en algunos casos llega a ser sexual. Obviamente que el que tenía el complejo de superioridad y de personalidad cambiante tiene ahora la conducta, digamos, dominante. En esta etapa se puede encontrar distintas motivaciones, pueden ser traumas, necesidades insatisfechas, inmaduración, o mejor dicho, inmadurez, con lo que corresponde a la fase tercera, que se titula fase de calma, arrepentimiento o luna de miel. Es la parte donde el agresor de la pareja adquiere sentimientos de culpabilidad. Se muestra arrepentido, busca perdón y hace que la mujer busque un cambio tanto en él como en pareja, en la pareja en sí, y deciden buscar ayuda. Y es que en realidad todo lo mencionado anteriormente queda en palabras y no en hechos. La tendencia es que se vuelva a repetir estas acciones y muchas veces aumentan la intensidad de estas, incluso hay mucha probabilidad de que se llegue a convertir en un homicidio. Tipos de maltrato. Tenemos 7 tipos de maltrato. Una de ellas es el maltrato infantil. El maltrato infantil se da cuando ocurre cualquier acción de manera intencional hacia un niño, generando esto daños físicos, psicológicos, emocionales, y esto de aquí proviene de los padres o incluso familiares cercanos. Tenemos el maltrato físico, que esto de aquí es se da estos golpes o estos daños de manera intencional, que puede resultar también como moretones, quemaduras, fracturas, traumatismo, etcétera. Tenemos también el maltrato sexual, que se da cuando la pareja o también puede ser un desconocido fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales sin el consentimiento de ella. También tenemos abuso y abandono emocional. ¿Qué quiere decir el abuso y abandono emocional? Es cuando mayormente se observan hostilidad, como burlas, gritos, insultos, críticas, ¿no? Esto puede ser en el niño, en la pareja o en el hombre. No tiene ninguna discriminación. Si bien es cierto, también tenemos el abandono físico, que también consiste en las necesidades físicas del hombre, de la persona. Esto de aquí se da también por falta de alimento, falta de seguridad, educación, atención médica y etcétera. También tenemos niños testigos de violencia. Mayormente cuando hay problema en el hogar, hay problema entre los padres, los niños llegan a ver estos problemas familiares, en lo que causa en el niño daños psicológicos y también genera baja autoestima en ellos. Y por último tenemos la violencia conyugal. Este tipo de violencia no se puede observar, solo puede observar la persona o el entorno con el que se vive. Estos daños son causados por el agresor y solamente se puede percatar cuando el daño sea muy grave, o sea, donde se puede observar moretones, golpes. Ahí recién nos podemos dar cuenta que hay violencia conyugal. Centros en el Perú que atienden a las personas violentadas. El primer caso es del Centro de Emergencia Mujer, que es aquel servicio público destinado a las víctimas de violencia sexual y familiar. Es de carácter público, es decir, no tiene ningún costo. Se le ofrece asistencia legal, judicial y psicológica para que la víctima logre, en cierta forma, una recuperación por el daño recibido. Además, también promueve la prevención de la violencia en general mediante campañas, capacitaciones y organizaciones. En lo que va del año 2020, según el Ministerio de la Mujer, en, van registrados 61.705 casos atendidos en personas afectadas de hechos de violencia contra las mujeres o algún integrante del grupo familiar, y en su gran mayoría son las mujeres. La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, este sería nuestra segunda asociación, que tiene como objetivo final el velar por el adecuado ejercicio y protección de los derechos del niño y adolescente. Esto opera acorde de las normativas y leyes que aparecen en el Código de Niños y Adolescentes y en normativas similares. Las funciones de la DEMUNA están publicadas en el artículo 45 del Código del Niño y Adolescente, que básicamente es
se refieren a asistir al menor cuando esté bajo amenaza o vulneración de sus derechos, promover el reforzamiento del vínculo familiar. También se ofrece a orientación a las familias para prevenir futuras situaciones conflictivas, y además los denunciantes pueden hacerlo de manera incógnita y no es necesario de que sea la misma víctima, sino también puede ser algún familiar o algún testigo de la agresión.